Seguidoras, bueno, estamos transmitiendo el cómo se va desarrollando el Inti Raymi aquí en la comunidad de Pilchihuela. Recordemos, en este día, pues bueno, se hicieron una convocatoria para que sean acompañados por la comunidad de Santa Bárbara y asimismo el pueblo Natabuela aquí en la celebración del Inti Raymi. Así que bueno, así como lo hacen otras comunidades, aquí observamos el cómo están las personas que bailan, realizando aquí ya la celebración, el baile de casa en casa, aquí en la comunidad de Pilchihuela. Entonces, bueno, vamos a ir acompañándoles aquí, vamos a observar, vamos a compartirles el cómo están realizando este baile, cómo se lo hace casa en casa. Por lo general conocerán que se lo hacen las noches, pero bueno, en esta ocasión estamos desde la mañana. Entonces, bueno, no se vayan despegando de nuestra señal. En este momento, como observamos, ya estamos ingresando a otro domicilio. Hace no mucho estuvimos en otro, y entonces aquí van ingresando donde las personas, los dueños de casa comparten comida, bebida para las personas que bailan y así que puedan durar muchas horas bailando en esta celebración del Inti Raymi. Así que seguidoras, no se despeguen y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque este mes vamos a estar compartiendo básicamente muchas actividades en torno al Inti Raymi aquí en Cotacach.
Y bueno, como esperamos, pues ya están también sirviéndose la comida los bailadores aquí, los danzantes de Inti Raymi. Bueno, aquí en cada casa van a hacer, bueno, les van a servir alimento, bebida para que puedan estar bailando tanto como les sea posible. Recuerden, seguidores, seguidoras, estamos transmitiendo desde Pilchihuela, desde Cotacachi, bueno, el baile, la celebración del Inti Raymi aquí en la comunidad. Y bueno, conforme pase, bueno, el tiempo, el día, pues vamos a estar observando también cómo están siendo acompañados por otras comunidades, en este caso de el pueblo Nata, Abuela, si es que ya les logramos divisar, y también la comunidad Santa Bárbara, que se habían congregado para celebrar aquí en la comunidad durante el día. Así que seguidores, seguidoras, recuerden también, tenemos nuestras diferentes redes sociales, también nuestra plataforma como apac.tv. En el resto de redes pues nos encontrarán como APAC TV, y recuerden, vamos a estar compartiéndoles, transmitiendo las celebraciones del Inti Raymi desde los diversos territorios, especialmente Otavalo, Cotacachi, y bueno, en los lugares en donde podamos estar, para poderles compartir el día a día, el cómo se desarrollan las actividades del Inti Raymi. No olviden seguirnos.
Y bueno, seguidoras, en este momento pues ya también comentarles la gente, los danzantes, los bailas, también ya se hacen presentes aquí desde el pueblo Natabuela. Pues bueno, vamos a irnos acercando, haciéndoles unas pequeñas imágenes para que vean cómo se está desarrollando el Inti Raymi aquí en la comunidad de Pilchihuela desde Cotacachi. Con todo, bueno, recuerden, esta celebración va a estar realizándose en distintas comunidades y en la medida de lo posible, si es que ustedes pueden visitar, compartir con las comunidades, pues van a poder disfrutar de una muy bonita celebración, una celebración que los pueblos aquí quichuas del norte esperan todo el año para poder realizar el zapateo, el agradecimiento a la Pachamama mediante el baile, el zapateo en este periodo, en esta época de Inti Raymi. Así que bueno, vamos a estar transmitiendo, compartiendo el cómo se va desarrollando esta celebración en esta mañana. Así que bueno, vamos a ver. Y bueno, como observamos, pues aquí el pueblo Natabuela también tiene una cierta particularidad muy similar a Imatag, a tono de rondín, que tiene básicamente otras afinaciones para cada pueblo. Al menos para la celebración del Inti Raymi, pues lo entonan para poder realizar el zapateo. Observamos aquí Natabuela con su particular forma de bailar el Inti Raymi, muy interesante, muy bonito. Tienen zapateo, pero también a ratos cambian los ritmos conforme se va realizando la música, por lo que podemos observar. Entonces, pues vamos observando cómo ellos vienen, ya se les sirve la comida, la bebida, para que puedan ellos también bailar, disfrutar todo el día.
seguidores y seguidoras, recuerden, estamos transmitiéndoles desde Pilchihuela por la señal de APAC TV. Aquí podemos ver en este día soleado, despejado, como en la comunidad de Pilchihuela pues, están realizando el baile, la celebración del Inti Raymi, el zapateo al son de los instrumentos propios de sus culturas, en este caso pueblo natabuela, al ritmo de los eh, bandolines, los rondines, las guitarras, realizando el zapateo, mientras aquí también la gente local, la gente de Pilchihuela, la gente de Cotacachi, pues con el zapateo característico, en cambio a base de flautas, de la misma manera rondines y también acompañados por churos. Así que bueno, no se despeguen de nuestra señal, vamos a continuar transmitiendo. Si quieren dejar sus mensajitos, sus comentarios, qué opinan, coméntenos cuándo van a ustedes a bailar. ¿Van a estar los días de Hatun Punja o solo van a estar los días, bueno, el fin de semana que cae, los dos últimos días en los que se va a poder bailar, el 29-30 que cae fin de semana, o tal vez vendrán solo para Warmi Punja? Así que déjenos en los comentarios el hecho de cómo van a poder celebrar el Inti Raymi en sus localidades. Así que bueno, vamos a continuar. Hemos estado observando cómo baila bueno, la gente de la comunidad de Pilchihuela, y bueno, continuamos aquí con la gente que llegó más de mañana, pero que también no deja de venir con su alegría, con su colorido desde el pueblo Natabuela.
Bueno, así vemos, estamos observando cómo, bueno, ya con la comida, con la chicha, con la bebida, pues van avanzando, bueno, el pueblo Natabuela, que aquí también ha llegado la comunidad. Estamos nos yendo en dirección, bueno, ya a la, bueno, la calle principal que conecta a Cotacachi con la Merced, pero bueno, aquí es más porque aquí en la comunidad, o bueno, la comunidad de Pichibola se encuentra ya en esta ubicación como tal. Así que bueno, vamos a ver cómo van ingresando con el resto de danzantes de aquí de la localidad a seguir realizando el baile del Inti Raymi aquí de casa en casa desde la comunidad de Pilchihuela. Así que recuerden, seguidores, seguidoras, no se despeguen de nuestra señal. Vamos a estar compartiéndoles. Y bueno, aquí observamos cómo también la gente aquí está bailando, está comiendo, está prácticamente alistándose para poder realizar esta celebración. Enfocando un poco más, pues aquí observamos cómo está la gente aquí haciéndose presente en esta celebración del Inti Raymi. Si se puede ver a lo lejos, pues también observamos que la gente también está empezando a ya realizar o a salir básicamente a las calles para también poder bailar, unirse al grupo de baile del zapateo aquí para hacerlo de casa en casa como ya se había mencionado. Recordarles, vamos a estar cubriendo algunas actividades relacionadas al Inti Raymi dentro de este mes especialmente, así también esperemos el Warmi Punja que se lo realiza en Cotacachi por la señal de APAC TV. Así que no se desconecten, síganos, denle like, denle click en la campanita para que no se pierdan las notificaciones. Así que bueno, continuamos y aquí para que todos ustedes puedan ver cómo se desarrolla, cómo también se da este evento, bueno, más que evento, este acto de interculturalidad, que aquí en Cotacachi también se hace presente el pueblo Natabuela para poder realizar la celebración del Inti Raymi como tal. Y bueno, ya vemos, están ya por juntarse los bailas, los danzantes locales, conjuntamente con los danzantes del pueblo Natabuela. Y bueno, vamos a observar, vamos a estar aquí cubriendo de cerca esta actividad. Así que recuerden, no se despeguen y déjenos sus comentarios, sus reacciones, coméntenos. Ya están bailando, están celebrando, o cuándo y en dónde piensan hacerlo. Asimismo, la gente, los Mindalaes, comentarnos también qué van a estar realizando, qué van a tener en sus respectivas localidades.
día más o menos ya le también pues. Pero ahí ya queda el video también por cierto. Yo también vengo de Natabuela. ¿Me puedo hacer unas preguntitas? A ver, bueno, seguidores, seguidoras, bueno, aquí vamos a estar también conversando con, discúlpeme, ayúdeme, ¿su nombre? Viviana Sanipati. Ya también viene desde el pueblo Natabuela y coméntenos, ¿cómo celebran ustedes el Inti Raymi allá en Natabuela? Bueno, nosotros en Natabuela ya estamos preparando todo ya para el día 9 de junio. Empieza el lanzamiento. Tenemos este martes a las 9 de la mañana la rueda de prensa en donde estarán invitados todos los medios de comunicación. Hacemos la invitación igualmente a PAC TV para que nos acompañe. El 9 empieza desde la 1 de la tarde, y todos los grupos y sectores del pueblo Natabuela van a hacer la entrada. Este martes, dicen. Este martes, ¿dónde? ¿En qué parte de Natabuela van a hacer? El prioste de este año es el Carmelo Alto. Ellos nos van a hacer todos los preparativos para el recibimiento a este evento. ¿Cuántos días bailan ustedes? Nosotros iniciamos el 9 de junio y terminamos el 31 de junio. Bueno, el 30 de junio. El 30 de junio. Y bueno, ¿y cómo es que vienen acá? ¿Cómo fue la invitación? ¿Cómo coordinaron para venir acá a Cotacachi? Nuestro Huasicama, Miguelito Montalvo, él ha venido ya años anteriores. Ajá. Entonces se ha realizado la invitación este año igualmente y como el gusto de las personas de acompañar, bailar, hemos asistido a esta invitación. ¿Y qué les ha parecido bailar aquí? ¿Cómo están viendo? Sí, es muy bonito ya iniciar el Inti Raymi, zapatear y todo. Ya nos gusta también igual compartir la cultura. Ajá. Igual con el pueblo de Cotacachi es diferente, pero todos estamos en una misma festividad de adorar y agradecer al sol y al Pachamama por esta festividad. Y también, bueno, algo que estaba observando, ustedes tienen un parecido, espero no equivocarme, con el Urbi Montal. No sé si han bailado con ellos, tal vez. Yo personalmente no he tenido la oportunidad. No, ustedes también tienen el zapateo. El zapateo. Con bandolines también. Ah, ya. A diferencia de Cotacachi, entonces, pero bueno, no sé si puedo hacer nuevamente la invitación para la celebración del Inti Raymi en Natabuela. Sí, bueno, les invitamos a todo el pueblo, a todos los que nos están observando a través del canal APAC TV, a que asistan este 9 de junio al barrio El Carmelo Alto, en donde se dará inicio a las festividades del pueblo Natabuela. ¿Y hasta cuándo va a ser la celebración? Hasta... También les comento, ¿no? ¿Bailan también así de casa en casa? Sí, el 23, no estoy seguro. Ya, pero bueno, o sea, también se hacen el baile. Claro, en vísperas de San Juan salimos de casa en casa, visitando hasta la madrugada del próximo día. Igual el 28, igual de casa en casa, visitando todos nuestros vecinos, reciben al pueblo para festejar el día San Pedro. Muchas gracias. Bueno, como pudimos escuchar, seguidores, seguidoras, pues ya hay Inti Raymi para que vayan a disfrutar. Entonces, tanto aquí en Cotacachi, en Otavalo, también en Natabuela, que empiezan este 9 de junio, este día martes. Ya estamos a 3 días, así que pueden estar ustedes haciéndose también presentes en estas celebraciones en el barrio El Carmelo Alto, si no me equivoco decía. Entonces pues ya van a poder, bueno, barrio, más que barrio, capaz que es una comunidad, espero me disculpen si me equivoco, pero ya van a estar ahí ustedes también viendo. Y bueno, aquí observamos desde Pilchibuela, perdón, como el pueblo Natabuela también hace también viene a disfrutar aquí, a celebrar, aquí también a poder participar, mostrarnos cómo lo hacen ellos, cómo es el ritmo que tienen ellos a la hora de celebrar el Inti Raymi. Y por aquí, bueno, ya estamos rodeando la comunidad que va aquí haciéndose presente con los danzantes en este día sábado 6 de junio, 1 de junio, perdón. Entonces, para que ustedes estén aquí. Y bueno, respecto al 9 de junio, perdón, pues bueno, ya vamos a estar observando cómo tenemos nosotros las actividades en
Natabuela. También como APACTV estaremos compartiendo la agenda de las actividades para que ustedes puedan estar ahí haciéndose presentes, que puedan visitar Natabuela como tal. Así que bueno, por otro lado, retomando el tema, pues también recordarles, ya estamos aquí ya viviendo el Inti Raymi en Cotacachi especialmente. Y asimismo, pues, que puedan estar también las personas participando de las diferentes actividades en la toma de la plaza, en el baile que posiblemente se haga como todos los años en Cuicocha, así como el Warmi Punja, y bueno, otros días que también se toman la plaza en vísperas al Hatun Punja para tomar el parque, que lo hacen comunidades como Pilchihuela, como San José, también durante la noche. Así que bueno, no se despeguen de nuestra señal. Vamos a estar cubriendo un poco más para que ustedes puedan ver cómo se está desarrollando aquí en la comunidad de Pichihuela la celebración del Inti Raymi. Bueno, la celebración de uno de los días de todos los que van a estar celebrando el Inti Raymi. Y también recordarles, según cronograma de actividades, o bueno, que también realizan, pues en la noche también van a estar acompañados, si no me equivoco, es de una orquesta, un disco móvil para las personas que quieran también bailar, pero esto es fuera de el baile tradicional que se tiene por Inti Raymi. Así que bueno, está Pilchihuela de fiesta, está teniendo varias actividades y ustedes están aquí viendo cómo se están desarrollando, cómo se ha desarrollado esta mañana estas actividades. Recordarles, bueno, que esta transmisión demora un poquito a salir al aire. Estuvimos un poquito más temprano en Pichihuela grabando por la señal, pero no es noticia vieja, así que ustedes aquí, si es que desean, pueden acercarse a Pichihuela, que van a estar de actividades de baile, de fiesta todo el día. Vamos a continuar siguiéndoles aquí a los danzantes. Bueno, en esta ocasión al pueblo Natabuela, que al parecer, bueno, ya llegó al lugar donde van a descansar, donde van a comer también, donde van a estar con la gente, o en su defecto también, bueno, el baile que se lo hace en otra casa. Entonces, pues bueno, aquí como podemos ver, pues la gente también muy paciente con los vehículos, comprendiendo que por Inti Raymi a veces las vías van a estar así bloqueadas de esta manera. Y bueno, mencionan es un periodo durante el año que siempre vamos a tener esto en los pueblos quichuas, en los territorios donde están los pueblos quichuas, aquí de Imbabura especialmente, y bueno, otros territorios donde también se encuentran habitando la gente de las comunidades quichuas. Y bueno, vamos a ver cómo hacen el baile ya en una casa, cómo están aquí disfrutando aquí el Inti Raymi, cómo van a estar aquí siendo recibidos por una familia de Pilchihuela. Así que seguidoras, recuerden darle like a este video, reaccionar, dejar sus comentarios, sus mensajitos. Recuerden, coméntenos qué tal les parece, cómo ven básicamente la celebración que van a tener del Inti Raymi desde los diferentes pueblos, y en este caso desde el pueblo Natabuela. Así que coméntenos también qué les parece el baile que realiza el pueblo Natabuela, que es diferente al de Cotacachi y de Otavalo.
Y bueno, para ir terminando ya esta transmisión, vamos a bailar un poquito aquí con el pueblo Natabuela. Así que recuerden, seguidores, seguidoras, pues vamos a estar cubriendo varias actividades por el tema del Inti Raymi, por la celebración del Inti Raymi, perdón, aquí desde los diferentes pueblos de Imbabura especialmente. En la medida de lo posible, si es que se puede cubrir otro tipo de actividades que realizan por el tema del Inti Raymi, entonces también estaremos ahí presentes como medio digital, como medio comunitario, APAC TV.
bueno, seguidoras, seguidores, con esto nos vamos despidiendo. Gracias por estar aquí por la señal de APAC TV. Recuerden poder venir a la comunidad de Pichihuela si es que desean, para que también compartan con la gente local, con el pueblo Natahuela que se ha hecho presente aquí en esta celebración. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego. Yupay Chani.